¿Sientes miedo a hablar en público? ¿Qué hacen los cracks de la comunicación? ¿Quieres conocer claves prácticas para mejorar tu expresión en público? Si te interesan esta y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Hace no mucho tiempo, con un buen amigo, en concreto Sergio Ayala, me comentaba, pues bueno, esto del miedo a hablar en público, lo paradójico que muchas veces somos el ser humano, ¿no? Y me hacía una pregunta, decía, oye, Fabián, ¿qué es lo peor que nos puede pasar cuando estás hablando en público? ¿Qué es lo peor? Pero lo peor que te puede pasar, quedarte en blanco. Bueno, esto a veces se lo he comentado a algunos alumnos en los cursos y me han dicho desmayarte, que te dé un ataque de ansiedad. Vale, bueno, son cosas negativas, no muy usuales, pero bueno, pues eso son posibilidades. Claro, luego Sergio Ayala, mi amigo, me decía, oye, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando estás conduciendo? Obviamente las consecuencias pueden ser mucho más graves y es paradójico porque le tenemos muchísimo miedo a hablar en público y muchas veces le perdemos el miedo y sobre todo incluso hasta el respeto al tema de conducir. Creo que muchas veces estamos desenfocados y dándole mucha importancia a cosas que no lo tienen y a otras cosas que realmente son importantes nos descuidamos de ellas. Hoy vamos a tratar de cómo podemos mejorar la expresión a la hora de hablar en público y para eso me he traído a la persona que más tablas tiene encima de un escenario de todas las que yo he conocido. Hoy contamos con nuestro amigo Miguel Ángel Montilla. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Un placer volverte a tener. De hecho, es curioso porque es la segunda vez que viene al programa. La primera vez que vino fue la primera persona en el programa que ha cantado aquí en directo. Hoy tiene prometido volver a hacerlo. Y curiosamente, desde aquel día me llamó tanto la atención que colaboramos en varios proyectos y he tenido la suerte de conocerlo en esta colaboración, pues en distintas conferencias, formaciones. Y bueno, he aprendido muchísimo de esta persona que tiene muchísimas horas encima de los escenarios y seguro que hoy nos puede aportar un montón de claves para mejorar nosotros a la hora de expresarnos en público. Aquellas personas que todavía no lo conozcan, a mi amigo Miguel Ángel Montilla, podemos señalar de él que es codirector y pedagogo teatral en la Escuela de Teatro La Creativa. Además, es narrador oral en teatros, bibliotecas y diferentes eventos. Es actor de la compañía de teatro Montilla Ibáñez y bueno, ya como os he dicho, es la persona que más admiro en el tema de comunicación delante del público, ¿no? Miguel Ángel, ¿por qué a veces tenemos miedo a hablar en público? Yo creo que gran parte del miedo proviene de una imagen que tenemos de nosotros mismos, de lo que queremos comunicar. Y si la imagen es demasiado grande de la que tenemos de nosotros mismos, probablemente fracasemos. Por tanto, hay que aterrizar en la naturalidad cuando vas a contar algo. Nos tomamos demasiado en serio, ¿no? De alguna manera, ¿no? Nos creemos demasiado importantes y es más, muchas veces nos desenfocamos y ponemos el foco en nosotros, en la imagen, nos hacemos unas expectativas de que queremos impresionar y se nos olvida que igual lo importante es el mensaje que quiero compartir con la gente. Sobre todo no hay que compararse con nadie, hay que buscar tu propia autenticidad, es decir, saber ante todo lo que quieres contar y sobre todo tener un deseo ferviente de contarlo y luego encontrar quién eres tú contando, cómo se lo contarías tú, eso mismo que quieres contar frente a cientos de personas, cómo se lo contarías a tu abuela en una tarde jugando a las cartas. Si tú consigues esa naturalidad frente a un gran auditorio y no falseas tu identidad, probablemente el auditorio va a sentir que tú eres auténtico. Creo que de tus palabras deduzco que la clave fundamental es ser auténtico, ¿verdad? Como un niño, es decir, cuando un niño te cuenta algo que ha vivido, lo cuenta desde la autenticidad total, o sea, no falsea nada. Si pudiéramos recuperar esa espontaneidad, esa naturalidad total que tiene el niño cuando cuenta, sin pensar en cómo lo estoy haciendo, sino simplemente dejarse llevar por el deseo de contarlo,
probablemente no lo pasaríamos mal hablando en público. Eso hay gente que lo puede interpretar como, bueno, tú sé natural y no te lo prepares. ¿Va reñido la preparación con la naturalidad? En realidad hay que preparárselo mucho para ser natural. Es decir, cuanto más preparado lo tengas, probablemente vas a fluir más. No quiero decir que lo tengas preparado de memoria, porque si lo tienes preparado de memoria, puede resultar muy mecánico y puedes parecer como un papagayo que se ha aprendido la lección y la suelta. Y realmente los mejores comunicadores que yo conozco son aquellos que lo tienen muy preparado, pero dejan un margen abierto a la improvisación y sobre todo están escuchando todo el tiempo al público. Están viendo cómo lo que ellos están diciendo, cómo está llegando al público. Y en función de cómo llega, van adaptándose y van adaptando su discurso. De alguna manera, según entiendo de lo que comentas, sería tener una estructura de lo que quiero decir, de lo que quiero transmitir, haberlo preparado, pero luego también voy a ir calibrando, interactuando con la gente y en función de lo que veo que ellos van demandando, pues así voy adaptando. Esa sería la técnica en general. Luego hay unas técnicas específicas que si quieres te vamos contándolas. Por supuesto, para eso te hemos traído, Miguel Ángel, para desgranarte todos tus secretos. En realidad, en las escuelas de teatro es donde se aprende mucho a mostrarse frente a los demás, ¿no? Entonces, un pilar esencial para cuando tienes que hablar frente a los demás o cuando tienes que hacer algo frente a los demás es respirar bien. Es decir, si entrecortas tu respiración, si estás azarado, al final es que incluso tus palabras van a entrecortarse, no va a salir con naturalidad. Entonces, un buen ejercicio sería, antes de empezar a salir a hablar en público, hacer respiraciones profundas para que tú estés bien oxigenado. ¿Nos podrías poner un ejemplo de qué tipo de respiración? Sobre todo concéntrate en simplemente respirar, no pienses en nada, no pienses tengo que salir ahora, tengo que decir esto, tengo que decir lo otro. Antes de salir haces 10 respiraciones profundas, a ser posible metes el aire en el diafragma. Sacando la barriga, entiendo, para... Y lo expulsas lentamente. 10 respiraciones. Y ojalá que durante tu discurso no pierdas el flujo respiratorio. No quiere decir que vayas a hacer inspiraciones profundas mientras estabas hablando, porque pero que no te falte aire cuando hables. Fundamental, primera. Esa es una primera clave, el respirar. Más. Segunda, y fundamental, el otro día vi unos vídeos sobre narradores orales que les preguntaban, oye, ¿cuál es el secreto para contar un buen cuento? Y el entrevistador pensaba que le iban a decir, pues buscar un buen cuento, armarlo bien. Pues este narrador experimentado dijo, el secreto fundamental de un narrador es la mirada. Es decir, mirar al público, porque tú con la mirada vas a transmitir la emoción de lo que dices. Es decir, si tú dejas de mirar al público, lo pierdes. Por muy bonito que esté armado tu cuento, por muy buena dicción que tengas, da igual, lo pierdes. Tienes que trabajar el estar mirando a las personas a las que quieres contarle la historia. No todo el tiempo en un mismo punto, porque si no pierdes a los de un lado, sino un reparto de la mirada equilibrado y sobre todo, esto lo aprendí de un payaso americano, decía, si alguien del público ves que está especialmente receptivo con lo que dices, retroaliméntate con él. Toda esa buena energía que te está mandando esa persona, la integras en tu discurso. Porque me surge aquí una duda, Miguel Ángel. Aquellos que tenemos, pues bueno, alguna experiencia a la hora de hablar en público, a veces ocurre que te encuentras con una persona que es todo lo contrario, ¿no? Hay gente con la que tú, como tú bien dices, ves que fluye, que lo disfruta y tú lo ves y claro, te retroalimenta, pero hay veces que te encuentras con alguien que está así, muy serio, has hecho una medio broma y no se ríe. Con este perfil, ¿qué haríamos? ¿Es mejor no mirarlo? Porque también sin darnos cuenta se te va la mirada, porque si está casi todo el mundo... ¿Cuál sería tu recomendación ahí?
En realidad es... Naturalidad, tal vez. Cuando tú estás contando algo, es porque crees en lo que estás contando y porque has puesto mucho amor a lo que haces. Entonces, independientemente de cómo llegue a cada persona, tú tienes que seguir haciéndolo con ese cariño. Paradójicamente, que has utilizado tú esa palabra antes, este tipo de personas que a lo mejor son hipertérritas en la expresión y les cuesta como abrirse, luego a lo mejor son los que más te felicitan. Me ha pasado alguna vez, ¿no? Que te vengan y te digan... sí. Quería decir que me ha gustado mucho tu conferencia, ¿no? Porque igual simplemente son personas que son de ese patrón, de ese perfil, que manifiestan... Sí, por ejemplo, yo tuve la experiencia de actuar en Alemania, ¿sí? en Múnich, y realmente los alemanes son muy duros y les cuesta la expresión y les cuesta a alguien que no conocen de nada liberar sus emociones. Y como el tipo de teatro que hacíamos era muy de contacto y muy de interacción muy personal con el público, realmente los primeros días lo pasábamos como diciendo, esto no está funcionando. Sin embargo, al final, cuando salían, escribían los mejores comentarios que hemos recibido nunca. ¿Por qué? Porque son personas que en su cultura están muy cerrados y cuando tú les has dado la oportunidad de abrirse, ellos están profundamente agradecidos. Repasando claves que estábamos comentando, primero has dicho respirar, lo segundo la mirada, ¿qué más? Hay una cosa que es fundamental para que el discurso no sea monótono y no sea repetitivo y no canse y no aburra, y es las inflexiones en el tono de voz. Es decir, si tú quieres que algo tenga algo de misterio, pues lo que tienes que hacer es crear un tono más sugerente para lo que vas a decir a continuación. A mí me pasó esto. Llegué a mi casa, cuando fui a abrir la puerta estaba un poco abierta y dentro, bueno, no sé, me lo estoy inventando, pero que no puedo contar eso en la misma manera que si hay algo que me alegra en exceso o que si hay algo que me da un poco de pavor, ¿no? Claro, esto les ocurre a distintas personas que son excesivamente planas, ¿no? Y esto sería, incluso en psicología, habla para sugestionar a las personas en estado de trance, en hipnosis, la clave es ser plano. Cuando eres muy plano, la gente poco a poco puede ir entrando en trance porque claro, es una monotonía constante, ¿verdad? Entonces esto sería justo lo contrario, entiendo. Sería justo lo contrario, claro, porque si no el auditorio se entra en un estado de coma. A no ser que queramos sugestionar eso en el auditorio, ¿no? A no ser que se quiera, pues vamos a dormir a la gente. Sí. Pero hay una cosa que realmente es... los profesores y los docentes tendrían que tener una preparación específica en narración, porque sobre todo con niños y adolescentes no se puede permitir que alguien diga una lección todo el tiempo en el mismo tono y de la misma forma, de manera plana. Lo están durmiendo a los niños. No, pero si es que para aprender matemáticas, si la persona maneja bien la narración, puede ser un divertimento, puede ser una fiesta aprender trigonometría, pero si no es un castigo. Qué importante lo que estás comentando, Miguel Ángel, ¿no? El cómo transmiten los profesores. Yo recuerdo en la carrera, que desde aquí quiero aprovechar para darle un saludo a esta persona, que había una asignatura que me daba mucho miedo solamente por el nombre que tenía, que era diseños de investigación, ¿no? Yo decía, no sé esto de qué va, pero me da mucho miedo. Y cuando entró la profesora a la clase, en 5 segundos dije, la apruebo. De hecho, fue de las que mejores notas me saqué, simplemente por una cosa, Miguel Ángel. Cuando llegó la profesora, hizo así. Se llama Esmeralda Lamas y desde aquí la tengo en el recuerdo porque fue una profesora fantástica. Y era al final una asignatura que estaba, bueno, chula, pues probablemente si hubiera cogido a alguien plana, hubiera podido ser una asignatura tedia, ¿no? Pero con una persona así fue realmente atractiva la asignatura y bueno, lo importante que es que un profesor sepa comunicar. Sí, es que te puede hacer que te apasione la asignatura sin tú tener, digamos, ninguna idea de que te podía llegar a gustar, solamente por cómo te lo transmite. Entonces, las personas que normalmente tienen que hablar en público o tienen, digamos, están en su trabajo obligados a comunicarse con los demás
Yo creo que deberían pasar por cursos de formación específicos de hablar en público o de aprender a expresarte con nitidez. ¿Los tienes organizados cursos en concreto para profesores, Miguel Ángel? En la Escuela de la Creativa, que tenemos ¿Sí? en la Casa de la Cultura los miércoles a las 9 de la noche, durante un primer año trabajamos todo tipo de herramientas expresivas, es decir, a mover el cuerpo, a utilizar la voz, a aprender a decir un discurso, pero ya en un segundo año ya estamos incorporando a mostrarse frente a los demás, o sea, a tratar de que tu discurso compartirlo con el público, es decir, si un primer año es entrenamiento, el segundo año ya es puesta en práctica. Desde aquí, aprovechando que están las cámaras, te hago un llamamiento público, te propongo un pacto de vamos a preparar algo exclusivo para profesores, porque creo que es fundamental, para mí de las claves fundamentales en cualquier sociedad es la educación, y las personas que están educando a nuestros hijos son los profesores. Entonces te propongo desde aquí que vamos a preparar algo desde el IAP, desde el Instituto de Actitudes Positivas, algo concreto para profesores. Pues adelante, creo que hace falta, creo que hace falta. Seguimos retomando, vamos a poner en contexto general a la gente, es decir, hemos dicho que lo más importante de todo es tener una estructura, ¿vale? Lo preparas, lo ensayas, pero luego ser auténtico. Y partiendo de ahí, ya luego tenemos distintas técnicas que nos pueden facilitar el mejorar nuestra expresión en público. Entre ellas hemos dicho la primera sería el respirar, Sí. la segunda sería la mirada y la tercera el hacer inflexiones en los tonos de voz. Sí, habría más, pero yo tengo dos más. Por favor, la siguiente. Una es que eso es muy elocuente cuando un narrador está hablando todo el tiempo durante Un tiempo una ya, hora, sí. como no haya ido haciendo pausas en el discurso, hay tal cantidad de información que realmente tú sales allí diciendo, pues me quedo con lo último que ha dicho, pero no, es que no sé, porque se desborda, es decir, cuando tú tengas que hacer una presentación, prepara también tu momento de pausa, es decir, que has dicho algo tan importante en el discurso que requiere callar y mirar al auditorio y sentir que lo que has dicho está llegando. Y una vez la pausa ha cogido su protagonismo y las personas han integrado lo que has dicho, entonces continúas. Eso en teatro es fundamental, es decir, en realidad una buena obra de teatro es con la que se respira, en la que el público puede respirar lo que está pasando. Si no, es todo un amontonamiento de conceptos y al final es literatura dramática sobre un escenario. Pero para que realmente lleguen los mensajes, tienen que haber pausas. Y realmente la pausa va a ser más elocuente que el discurso muchas veces. Porque la pausa le permite al espectador y al público hacer su propia reflexión de lo que has dicho. Le permites a él asentar el concepto. Ya. Entiendo que la pausa puede ser después, incluso antes, ¿no? Recuerdo, en PNL hablan de marcadores analógicos, ¿no? Que de alguna manera hago un cambio de tono y una de las formas de marcar una determinada palabra, un determinado concepto para que a la gente se le quede más anclada, aparte del tono, podría ser una pausa. Puede ser desde antes de decir que la clave es la correcto. pausa y luego les dejo el tiempo para reflexionar. O sea, esa pausa entiendo que puede ser antes y después. Sí, la pausa puede ser como que antes de decir una cosa fundamental para crear expectativa. Después de decirla para que reflexionen. Y pequeñas pausas durante el discurso en las que parece que no pasa nada, pero tú esponjas lo que estás hablando. Es decir, no puedes estar todo el tiempo hablando atropellado, porque si no llega un momento que la gente, por más que tú empieces a hablar y empieces a decir, no va a pillar nada. Lo que llamamos de muerte por saturación, ¿no? Que son tanto concepto, ¿no? Sobre todo que la pausa te permite asimilar y conectarte con la emoción de lo que estás contando. Es decir, cuando tú dices algo,
que es de vital importancia para ti y lo dejas respirar, te pasa algo a ti y y lo compartes desde el silencio. De alguna manera, cómo el otro le va a dar importancia si tú no se la estás dando en tu narración, ¿no? Claro. Si tú dices algo que es muy importante, pero lo dices como una cosa más, ahí corriendo así deprisa... ¿Qué estás haciendo? Pues para eso leo un libro. Para que me lo cuentes sin emoción, prefiero leerlo. Claro. Es que estaba recordando porque gracias a la experiencia que he tenido con él, a veces dices, bueno, va a contar una historia, pues que es un caso que sabes que no es tampoco tan importante, o bueno, pero cuando veis a Miguel Ángel cómo juega con todas estas cosas en el día a día, te das cuenta de lo importante que una historia normal la conviertes en algo especial. Eso te ocurre si lo vives. O sea, si te apasiona tanto lo que vas a decir, que llega un momento que lo que estás contando casi lo olvidas y te conectas con una vibración que no sabes por qué ni cómo. No sé si tendrá que ver algo con el trance, como conectar con una energía que está ahí en el aire, no lo sé lo que es. Wayne Dyer habla de conectar con la fuente, ¿no? Él habla que todos somos como parte de una energía y que cuando tú te olvidas de tu ego y conectas con la fuente, no sé, yo creo que he tenido la suerte de vivir algunas veces en conferencias o cursos, de decir, te importa un bledo lo que puedan pensar los demás, tú simplemente te sientes que es un canal que quieres compartir aquello que para ti es importante. Para ello es fundamental que lo que cuentes y lo que hagas, lo creas fervientemente, que no digas ni hagas nada que no sientas. Estar conectado con el mensaje. Estar conectado con lo que vas a decir y sentir también que es útil para los demás lo que estás haciendo. Hemos hablado de respirar, la mirada, inflexiones del tono de la voz, la pausa, y me has comentado que quedaría una quinta, o quedarían más, bueno, pero hoy, la última como eres ya nos queda poquito tiempo... tú especialista. Aprendo de ti, es la actitud positiva. Es decir, siempre que vayas a compartir algo con alguien, compártelo desde el amor, compártelo desde un sentimiento de sinceridad y de cariño hacia los demás. No lo compartas desde un rencor, o desde ahora tengo que hacer esto, o desde un malestar, porque eso se nota. Se nota a la legua. Entonces, si vas a compartir algo frente a los demás, aunque tú tengas que compartir un drama, o algo que tienes que compartir, imagino un abogado en un juicio que tiene que compartir, no sé, cosas muy graves, pero ojalá que haya siempre algo que es decir, esto lo hago para bien, esto lo hago porque me sirve a mí y a los demás. Si no está esa actitud positiva, esa actitud de entrega, no lo hagas. Manda a otro que lo haga por ti. Fíjate qué bonito es lo que estás diciendo, porque muchas veces aquellas personas que, según los datos en España, son 4 de cada 5 personas en España, un 80% tienen miedo a hablar en público. Vale, muchas veces podemos tener ese miedo, pero decimos que están las dos fuerzas en la vida, que una es el miedo y la otra es el amor. Cuando para ti es más importante lo que quieres compartir con la gente que ese miedo que puedas tener, porque a mí me ha pasado, ¿no?, de tener miedo, decir, pero es que al final me importa un bledo mi miedo, importa un bledo lo que puedan pensar de mí. Creo que esto es importante que lo diga, y a veces, como tú bien dices, puede ser algo que no es positivo, ¿vale? Pero, entre comillas, que no es agradable. Pero tú crees que es bueno que se sepa y lo quieres compartir con ellos y lo estás aportando desde el amor. Al final, si el amor le gana al miedo, aprendes a gestionar ese miedo, ¿no? Y dices, queda ese... Sí, te merece la pena compartirlo, porque no hay reservas, por así decirlo. Te entregas a lo que tienes que hacer y decir. Es una de las cosas que más he aprendido de Miguel Ángel. Y recuerdo que esto también me vuelve otra vez a uno de mis grandes referentes, como es Wayne Dyer, que hablaba de jugar, ¿no? Que cuando sales es como tomártelo como un juego, divertirte, tratar de compartir, de pasártelo bien. He venido aquí a aportar, ya que no lo pasemos bien, y si sales desde ese plano, es difícil que la gente al final no le llegue, ¿no? Es que me acuerdo, hace ya muchos años, cuando estaba en París y actuaba en la calle, ¿no? Realmente cuando mejor me funcionaba el show, cuando yo sentía que más conectaba, incluso se veía en la maleta, en las monedas que caían, era cuando yo no tenía ni la visión del ganar el dinero, ni la visión de un trabajo, ni la visión, sino que yo salía ahí a experimentar y a divertirme, y a divertir, por supuesto. Cuando entraba en ese estado, todo fluía, todo era mágico.
y daba igual lo que pasara ese día, o sea, ocurría algo que merecía la pena, pero porque yo tenía la actitud de... Sin embargo, días que pensaba, uy, no me apetece, o no conectas, porque no lo estás haciendo desde el corazón, o sea, hay un interés malicioso o simplemente no, estás desenfocado probablemente. O estás desenfocado, has perdido un poco el foco igual ya no lo estás poniendo en aportar, sino el foco lo estás poniendo simplemente en el resultado. Exacto. Hay una frase que me gusta mucho que también puede ayudar a mucha gente, que es la de desvincúlate del resultado y vincúlate con la acción. El resultado ya vendrá. Es decir, tú trata de aportar, trata de fluir, simplemente déjate llevar y el resultado ya luego llegará. Es decir, ya te has preparado suficiente para que eso luego llegue. Tampoco hay que malentender todo esto, ¿no? Sí. Que hay gente que piensa que bueno, es salir, te pones a hablar y ya estás sin ningún tipo de preparación. Tiene mucha preparación y sobre todo hay que lidiar con tu ego, porque uno cree que es de una manera y cuando sale en público resulta que descubre que es de otra. Porque tú piensas, no, voy a contar esto que es gracioso, y de repente lo cuentas y no se ríe ni Peter. Y tú dices, ahí viene muy bien el trabajo que hacemos en la creativa de payasos. Del clown. Porque el payaso, mientras está en el escenario, está dispuesto a entregarlo todo, pase lo que pase. Entonces, por más fracasos que le vengan, él se retroalimenta de esos fracasos y casi te diría que el fracaso le hace crecer. Miguel Ángel, para aquellas personas que te han escuchado y quieren seguir aprendiendo de ti, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿Cómo te pueden localizar? Bueno, a través de la página web de www.mamproducciones.es. MAM es M-A-M. Producciones.es o al teléfono 659-901-176. Ok. Miguel Ángel, no es, como os lo decía a veces, y esto desde luego que es de todo corazón, esto no es un adiós, es un hasta pronto. No te voy a despedir todavía incluso porque normalmente pregunto cuál es la canción de cierre y como hoy no la va a cantar Miguel Ángel, pues simplemente voy a hacer el pequeño cierre que suelo hacer y enseguida volvemos contigo. ¿Ok, Miguel Ángel? Deciros que si queréis volver a ver el programa, poneros en contacto con nosotros en actitudespositivas.com, podéis hacerlo y allí, pues bien, nos podéis hacer vuestras peticiones, entrar a nuestros canales de redes sociales como puede ser YouTube y volver a ver todos estos programas, recomendárselo a vuestros amigos, a quien queráis, y también le queremos mandar un saludo muy especial y muy fuerte aquí a Montse Ortiz y a Pedro Bañós, que nos siguen desde Salinas. Y para cerrar hoy, Miguel Ángel nos va a interpretar una canción, en concreto, si no la hemos cambiado, es la de Volar para pájaros, ¿verdad, Miguel Ángel? Es para pájaros. Volar es para pájaros. Pues con esta canción que nos va a regalar hoy Miguel Ángel Montilla, nos despedimos en el programa de hoy. Muy buenas noches. Hace tiempo era un niño, buen cazador de nubes, y es que al cielo subía por sumas de escaleras, trepando por la hierba de luz del arco iris, o por los hilos de sol de mis cometas. La 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 la. Ahora quiero volar, sé que antes del silencio, antes del bien y el mal, del cruel y del tirano, pasaba por el mundo sobre ángeles y cosas. Un hombre libre, con alas en las manos, y ahora vuelvo a volar. Tengo unas alas blancas con que abrazar el aire, rasgar el horizonte, llegar hasta ciudades lejanas como sueño y enseñarles a todos que es posible la vida.
Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.